Bien, chicos. Mil disculpas, el audio ha estado un poco interrumpido. Bien, entonces continuamos con nuestra clase. Entonces habíamos retomado la idea de por qué es importante la psicología como subdisciplina para que nosotros podamos entender y comprender eh, cuál es el aporte de la psicología al campo de la educación. Entonces, bien, vamos a retomar la idea, ¿sí? No se preocupen. Entonces, la psicología es denominada por muchos autores, primero como una subdisciplina y como otra como corriente, ¿ya? Entonces, cuando es como corriente, entonces es decir, está encargada de poder entender, ayudar a dar luces, comprender el comportamiento de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y aquí también la psicología aporta mucho, por ejemplo, cuando Jean Piaget plantea su teoría del desarrollo. El aporte de Jean Piaget a la educación es fundamental, porque dice qué requisitos tiene cada niño o cada etapa de vida del ser humano que necesita tener para poder avanzar al siguiente estadio, a la siguiente etapa. ¿Ya? Entonces eso nos va a dar lucecitas para los maestros para saber qué es lo que necesita un niño de primaria tener estimulado tanto en sus procesos cognitivos como también a nivel psicomotor, para poder, por ejemplo, aprender a leer y a escribir. Ese es un ejemplo que les pongo cuando Jean Piaget dice, ¿no? Con respecto al pensamiento concreto, ¿no? Al pensamiento abstracto y luego al pensamiento funcional. Entonces, ese es un aporte que la psicología ha dado a la educación. Entonces, también nos dice que también hay formas de que el maestro debe de ir implementando en sus aulas. Y ahí también la psicología ayuda con la teoría del constructivismo, ¿ya? Y da ideas al maestro de cómo ayudar al alumno a través de materiales didácticos, a través de estrategias didácticas, como por ejemplo, o técnicas de trabajo, como lluvia de ideas, para ayudar al alumno a construir las ideas. Y esas ideas van a, bien ordenadas, bien coherentes, van a formar el pensamiento. Entonces, nosotros dice que el aprendizaje se ve de dos formas, como proceso o como producto. Y el constructivismo, como también la teoría cognitiva o cognoscitiva, ayuda al maestro a saber cómo el chico aprende, cuáles son los procesos de aprendizaje. Y nos les da la idea de cómo funciona el pensamiento, cómo funciona la atención, cómo funciona la percepción, cómo funciona, por ejemplo, el pensamiento hasta llegar a una metacognición. Entonces, la psicología le ayuda y le dice, ¿sabes qué, profesor? Tu alumno necesita esto para estimular esta área de su cerebro. Entonces, es importante el aporte de nuestra psicología. Como también nos dice que es importante la parte afectiva, la parte motivacional que los alumnos deben tener en el aula. Entonces, ¿por qué es importante que el profesor dé esa empatía, esas buenas relaciones humanas con sus estudiantes? Para que esos alumnos aprendan con mucho gusto, con alegría, para que ellos tengan ese entusiasmo de regresar nuevamente al aula, al colegio, para tener expectativas, ¿no? En nuestra realidad peruana, ¿qué pasa? Hay profesores que de repente son muy callados o de repente solamente son instructivos, dicen, escriban en la pizarra, cantidad de tareas, por ejemplo, y le dicen, escriban al alumno, y esas actitudes que son tan directas, no son tan buenas para ayudar al alumno a generar esa motivación, ese interés en el estudiar. Por eso tenemos tantos estudiantes en las escuelas que le ven estudiar en la escuela calvario como algo, como una esclavitud, como un cansancio, con pesadez. Hay muchos chicos que dicen, ay, otra vez al colegio, ay, qué la tarea, ¿no? Entonces, el maestro inteligente es aquel que utiliza el aspecto motivacional, el aspecto emocional afectivo. Y la psicología, con el enfoque de la inteligencia emocional, ayuda y aporta al maestro
para trabajar estrategias y técnicas en el aula. Y ayuda a que esos estudiantes pues estén todo el tiempo participando, motivándose unos con otros. Y ayudan a trabajar en grupo, en equipo. Y el enfoque colaborativo, el enfoque social de Vygotsky, por ejemplo, respalda a la educación para poder fusionar y organizar mejor los equipos de trabajo. Otro objetivo importantísimo que debemos nosotros desarrollar y tener en cuenta es, por ejemplo, que los chicos, la dosificación de los contenidos de aprendizaje. Entonces, el maestro no puede dar, pues, cantidad de contenidos, porque si no, al alumno, ¿qué pasa? Lo agota, lo cansa. Por eso es que la psicología le ha dado lucecitas a la educación para decir, oye, un momentito, la atención del alumno es, a los primeros años de vida es corto. En inicial son 20, 15, 10 minutos de atención, luego cuestiones lúdicas de 10, 15 minutos nuevamente atención y combinar el aspecto lúdico. ¿Ya? Entonces es importante. Entonces por eso es que nosotros debemos de trabajar con contenidos dosificados. Entonces ese es el aporte, uno de los aportes fundamentales de la psicología a nuestra educación. ¿Cuáles son los objetivos importantes de la psicología que la educación lo ha abordado, lo ha absorbido, lo ha practicado? Primero, trabajar el aspecto físico del estudiante. Acá me dicen, ¿por qué aspecto físico? Por ejemplo, Piaget nos dice en unos enfoques, Jean Piaget, el gran aporte, uno de los grandes que han aportado, dice que el desarrollo del movimiento corporal o movimiento óculo-manual o desarrollo motor grueso y fino, un ejemplo para que más o menos todos tengamos idea, cuando al niño se le enseña en inicial a hacer bolitas con papelito, ¿no? Para que enrolle el papelito en la manito usando su dedito, está desarrollando el movimiento motor fino. ¿Y eso por qué es importante? El niño tiene que desarrollar ese ejercicio para que pueda tener facilidad más adelante para poder desarrollar el movimiento motor de la escritura. Entonces, y también la educación física, el curso de educación física en la currícula cumple un papel fundamental, porque ustedes dicen, la educación física es importante porque va a ayudar a que el chico desarrolle el fútbol, la natación, la educación física, el baile de ritmo de soga, pero tiene un propósito, el desarrollo para la parte cognitiva. Entonces, la educación física es un curso que aporta muchísimo al desarrollo corporal cognitivo, pero también al proceso de socialización. Entonces, el aspecto físico, afectivo y cognitivo tiene que estar presente siempre en cuando nosotros programemos una clase o cuando nosotros programemos un plan de intervención para que los chicos puedan armonizar los aprendizajes con su movimiento corporal. La identidad personal, el factor psicológico, el factor de la autoestima, el factor del autoconocimiento, ayudar a que el joven o el niño se sienta útil, importante en su rol de aprendizaje, del aprendiz, y que ese niño pueda encontrar un espacio en su escuela. Hace muchos años, el Ministerio de Educación formó un programa donde decíamos el uso del tiempo libre, ¿no? El uso del tiempo de ocio, el tiempo. Entonces, ese tiempo se planificó para actividades recreativas, como por ejemplo, grupos de líderes positivos, donde todos se reunían para intercambiar talleres de relaciones humanas, desarrollo de autoestima, habilidades sociales, para que ellos empiecen a trabajar deportes como por ejemplo no solamente el fútbol, el básquet, sino también por ejemplo ajedrez, damas, intercambiar debates
temas que le ayuden a desarrollarse en la expresión oral, en sus opiniones. Entonces, es el uso del tiempo libre. Otro importantísimo trabajo es trabajar lo que es el programa de valores. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos que ayudar al docente a planificar todo un programa de valores, insertar los valores en sus materias, en su programación y en sus talleres. Es importante porque el desarrollo del niño es integral, va desde más pequeño hasta educación superior, porque ahora las universidades también se preocupan de formar bien ese perfil del profesional que va a salir a desempeñarse en la carrera. Entonces, es para toda la vida, es una línea transversal. Entonces, es importante el campo de las humanidades, el campo también de la cultura, el campo de la educación física, el uso de las tecnologías. El uso de la tecnología es una herramienta para ayudar a que el alumno pueda aprender de la mejor manera. Entonces es algo importante cómo nosotros enfocamos el aporte de la psicología en nuestra educación. Entonces, la acción tutorial. ¿Por qué es importante que el psicólogo trabaje de una forma entrelazado, coordinadamente con equipos multidisciplinarios? Todos los psicólogos debemos tener esa sinergia, esa proactividad y ese ánimo de trabajar siempre con equipos disciplinarios, con docentes, con auxiliares, con directivos, con nutricionistas, con sociólogos, con asistente social, porque el psicólogo comprende, trata de entender el comportamiento humano de las diferentes edades. Entonces tratamos de entender cuáles son las causas por el cual la persona se comporta de esa manera. Entonces nosotros tenemos que primero trabajar entrevistas con las personas, trabajamos, por ejemplo, seguimiento, promoción de los programas preventivos. Los psicólogos estamos constantemente en los programas de orientación vocacional de los estudiantes, de cuarto, quinto año y media. Ya desde tercer año y media ya están las ferias vocacionales en los centros educativos. Trabajamos, por ejemplo, con maestros para reseccionar los casos, problemas que los docentes envían. Y trabajamos con diferentes profesores, entrevistando a los profesores, trabajamos muy coordinadamente con ellos para que nos den los reportes de los estudiantes, para ver cómo están. Nosotros evaluamos, más adelante vamos a explicar las pautas de nuestra labor mucho más especificada que tenemos que nosotros trabajar conjuntamente con todo el equipo multidisciplinario de educación. Hacemos diagnóstico, evaluaciones, trabajamos programas, talleres, trabajamos con los padres de familia, trabajamos capacitando docentes. Nuestra red de trabajo es bastante amplio y nosotros tenemos que la responsabilidad de orientar adecuadamente, porque nosotros trabajamos la salud mental de la comunidad, estudiantes, directivos, empleados. Por ejemplo, queremos tocar un aspecto fundamental. Se ha vuelto a activar nuevamente ahora, a partir de esta semana, a raíz del caso, todos ustedes habrán escuchado los noticieros, de este niño que llevó el arma al aula y por desconocimiento no supo manipular adecuadamente y mató a uno de sus compañeros. Entonces, a raíz de este suceso, el Ministerio de Educación está en estado de alerta, porque pasó de una forma fortuita, pero ahora todos los colegios, todos los psicólogos, todos los educadores estamos en estado de alerta para que no vuelva a ocurrir, por supuesto, muy bien Beatriz, para que no vuelva a ocurrir en otros colegios. Ahora, no solamente este es un suceso ahora, pero en el pasado, les estoy hablando de los años 90, sí existía también esa violencia estudiantil dentro del aula. Por ejemplo, los chicos llevaban cuchillos, se enfrentaban entre ellos, pero ya con el tiempo fue cesando. Aparentemente esos problemas ya no se veían, pero ahora ya vino con mayor fuerza este fenómeno conductual. Es un fenómeno de conducta que se está trayendo nuevamente
al presente y que está poniendo en alerta a todo el personal que estamos involucrados en la educación y formación integral de los estudiantes. A veces estos sucesos nos pone a reflexionar, ¿no? Que no hay que bajar la guardia con el trabajo de educación y también el psicológico, porque nosotros tenemos que velar por la salud mental de los chicos en la escuela, de la higiene mental. ¿Cuántas personas estamos estresadas? Los alumnos también se estresan. Hay estrés académico. ¿Por qué? Porque hay colegios todavía que sí la misma ruta tradicional de dejar cantidad de tareas, de dejar tantas actividades que a los chicos en vez de encantarlos, alegrarlos, los aburre y no quieren ni estudiar. Entonces se amanecen hasta la 1 de la mañana, 12, más bien el papá hace la tarea más que el niño. Entonces, ahí nos ponemos a reflexionar. Nuestro trabajo no puede bajar la guardia. Ustedes como futuros psicólogos vinculados a los centros educativos tenemos que estar en estado siempre de alerta y siempre estar avisando qué es lo que cualquier cosita que nosotros estemos viendo de una forma anormal puede presentarse así en cualquier momento, ¿no? Entonces, tenemos que asesorar, el psicólogo trabaja, claro que sí, Bernard. Nosotros tenemos que trabajar en problemas de aprendizaje. El psicólogo tiene que saber de todo un poquito, pero yo les invito a que terminen su carrera y se especialicen en algo, porque si bien es cierto, el psicólogo salimos con conocimientos generales, pero siempre vamos a tener que buscar una especialidad, porque no podemos abarcar todo. Entonces tenemos que ser especialistas en algo. Los que tenemos esa vocación de trabajar en educativa, tenemos que buscar especialidades que estén relacionadas a nuestra especialidad. Por ejemplo, problemas de aprendizaje. Cuando tú eres especialista en problemas de aprendizaje, tú puedes asesorar a los profesores para ver cómo abordar estos problemas. Más adelante vamos a ver las dislexias. La dislexia es cuando el niño tiene dificultades para aprender a leer. La disgrafía, las dificultades que tiene el niño para escribir y los errores continuos ortográficos. La discalculia, cuando el niño tiene problemas para aprender la matemática o interpretar, por ejemplo, los códigos matemáticos, la simbología matemática. A veces se confunden en suma, hacen resta o operaciones combinadas. Entonces, el psicólogo educativo tiene que tener conocimientos bien claros cómo abordar o cómo sugerir al maestro qué cosas tienen que hacer. Entonces, la parte de intervención es fundamental. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajar en asesorías del consejo directivo. Nosotros trabajamos como asesores también. A través de los años, ustedes van agarrando experiencia, solidez, madurez profesional y van a ir asesorando a los staff de profesores, a la comunidad educativa en sí, a los líderes, a los directores, porque te van a preguntar. Entonces, inclusive el psicólogo le van a consultar, por ejemplo, los contenidos curriculares. Entonces, el psicólogo educativo tiene que saber qué es lo que el niño necesita aprender en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, cuarto y quinto, hasta secundaria, hasta superior. Y las metodologías y didácticas más adecuadas que ayude al niño a organizar mejor las rutas y las coordenadas mentales. Cuando hablas de coordenadas mentales y rutas mentales, estás hablando de la teoría cognitiva o cognoscitiva. Entonces, el psicólogo tenemos que estar bien armados de conocimiento, pero también hay que saber aplicarlo. Entonces, es importante esto, mis queridos estudiantes y futuros colegas, y vamos a inclusive trabajar con los papás. Y a veces cuando conversamos con los papás, ¿qué tenemos que decirle? Primero, cómo es su hijo, cómo lo observamos, cómo está yendo en sus estudios, con la conversación con el docente, sus comportamientos, sus actitudes, no solamente para dar malas noticias. El psicólogo no damos malas noticias, por ejemplo. Siempre dicen, uy, psicólogo, no dice, no, es el problema, ¿no? Ya, mi hijo, ¿qué ha hecho? Porque a mí me ha pasado, y les comparto esto, vamos a aterrizar con la práctica, que cuando yo llamaba a los papás para las entrevistas, me decían, uy, señorita, ya el psicólogo se ha portado mal mi hijo, es un problema. Y a veces no los llamaba para decirles cómo se han portado mal, no.
le llamaba muchas veces para felicitar a los padres, para decir, señor padre de familia, yo lo felicito, su hijo es un chico que trabaja en clase, que socializa, que ayuda a sus amigos, que colabora con la maestra repartiendo las tijeras, las crayolas, no solamente para lo malo, sino que también hay que llamar también a los para poder resaltar el potencial que tiene el niño. ¿Cuántos de nosotros siempre hemos visto, hemos socializado, más hemos escuchado mensajes negativos de las personas? Yo creo que bastante. Lo primero que dice, este niño es malcriado, este niño no colabora, este niño es hiperactivo, este niño mira esto, ha hecho su pataleta, todo lo malo escuchamos. Muy pocas veces escuchamos lo positivo y tenemos nosotros que resaltar el aspecto positivo porque también tiene que ver en juego aquí la autoestima de la persona. Entonces hay que orientar al docente que no resalte mucho lo negativo, sino el potencial del estudiante. Por supuesto, hay escuelas de padres, gracias Susan, exacto. Los psicólogos estamos constantemente dando las escuelas de padres. Nosotros hacemos todo un programa, planificamos todo un programa de escuela de padres. Primero hacemos un diagnóstico de cuántos temas son los que más les interesa a los estudiantes, tanto en primaria, en inicial también, y en secundaria, y llamamos a los padres para poder reunirnos. Entonces es importante, y no solamente hay escuela de padres, ahora se trabaja encuentros de padres, padres e hijos. Ahora se han incorporado nuevas modalidades de trabajo con los estudiantes. Exacto. Hay algunos, yo les comento, yo también he tenido una mala experiencia al inicio. A veces me venían 5 papás, a veces me venían 10 papás, pero nunca me sentí tan triste. No, no, yo era optimista y decía, no, algún día tendré 50, 30, 40 padres y logré tener esa cantidad, inclusive a más. Pero siempre hay que perseverar, nunca hay que desanimarnos. Un psicólogo no podemos desanimarnos, siempre hay que perseverar y luchar hasta el último para poder hacer una buena labor. Crear campañas de prevención de carácter psicosocial. Aquí es algo interesante. Yo les invito a compartir también la experiencia del famoso Serum. Los psicólogos clínicos estamos siempre predispuestos a tener que cumplir uno de los requisitos a nivel nacional, que es el Serum. El Serum lo hacemos en una posta médica, en un hospital, pero el Serum te da la idea de hacer campañas de prevención integral. ¿Qué quiere decir? Campañas con nutricionistas, campañas con médicos, campañas con ustedes, y manejas todos los temas. Entonces yo les invito a que se animen cuando terminen su carrera a hacer Serum, para que aprendan los diferentes casos. Claro, exacto. En las escuelas de padres tenemos que trabajar temas que los padres a veces hay que concientizar a los padres de que se preocupen más por los hijos. Y en las campañas de prevención, ¿por qué es importante? Porque los psicólogos acompañamos integralmente el desarrollo del estudiante. Nosotros somos de apoyo, concientizando, por ejemplo, que los chicos se amen y se quieren a sí mismos. Y el que se ama y se quiere a sí mismos, es importante que se alimenten bien los niños. ¿Por qué a veces los chicos tienen problemas de aprendizaje? Porque a veces no se alimentan adecuadamente, comen puros dulces, están anémicos, pero ¿qué? No se alimentan con los nutrientes más adecuados y el cerebro necesita, ustedes saben que en la fisiología y biología del cerebro también es importante nutrir esas sustancias. Entonces, igual también hacer los descartes de la vista, ¿no? Son cuestiones de salud. También los pulmones, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de hacer campañas en centros educativos masivos, he encontrado niños con TBC, con tuberculosis. Yo como psicóloga, ¿qué sabría yo de la parte médica? Pero sí, cuando hay casos de esa naturaleza, nosotros tenemos que saber cómo utilizarlos y ayudar a ese niño a que pueda tener un tratamiento adecuado. He visto en los colegios nacionales muy alejados, de bajos recursos económicos,
niños con TBC y hay que insertarlos con la asistenta social o el apoyo de otras enfermeras. Ahora creo que hay tópico en los colegios para canalizar esas campañas de despistaje y hay un programa gratuito para TBC. Yo he tenido que insertar un buen grupo de estudiantes de primaria y secundaria a los programas de TBC. Y es importante manejar la nutrición, manejar temas de salud integral, corporal, inclusive de sexualidad también. Son temas importantes que nosotros los psicólogos también tenemos que manejar en lo que es planificación familiar, lo que es salud reproductiva, todo eso, porque vemos en los centros educativos, por ejemplo, chicas de secundaria que ya están sexualmente activas y nosotros tenemos que saber aconsejar y orientar claramente con valores, con principios, al cuidado de su cuerpo. Entonces es importante. Y bueno, otro tema que nosotros también trabajamos es el clima laboral. Un psicólogo tiene que trabajar mucho las buenas relaciones humanas con los diferentes agentes de enseñanza, diferentes agentes educadores, ¿no? Y también nosotros tenemos que trabajar y mucho lo que es la evaluación de todo el entorno. Nuestra realidad educativa es importante porque nos da a conocer mucho las carencias como también las necesidades de nuestros estudiantes. Y por ejemplo, en nuestro curso, ustedes van a tener la oportunidad de hacer una entrevista para el producto académico número 2, una entrevista a un psicólogo. Y ustedes ahí van a decirle al psicólogo cómo vive, cuál es su labor en el área de psicopedagogía, cuál es el aporte que él hace, qué temas trabaja. Entonces van a conocer a través de la entrevista lo que el psicólogo les va a compartir. Pero también en Producto Académico 3 van ustedes a entrevistar a 2 docentes y van a fotos, van a grabar, ustedes, su creatividad de ustedes es importante para ver la realidad desde el punto de vista del profesor, cómo percibe la realidad educativa de las aulas. Entonces ustedes van a ver 2 enfoques distintos y ustedes van a ver de qué forma y en qué coinciden ambos profesionales y qué aspectos llegan a coincidir y qué aspectos son distintos. Entonces es importante ver la realidad educativa. Yo he tenido la oportunidad de trabajar a nivel nacional en colegios y en universidades de provincia y también en lugares muy alejados, que he visto las carencias de los niños del contexto sociocultural, que también la cultura influye mucho en la lectura. Entonces, nuestro sistema educativo peruano está dividido en varios ciclos, en varias etapas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en la etapa de educación básica, como muchos de nosotros tenemos la educación básica alternativa, la educación especial y la educación básica regular. La educación básica regular son inicial, primaria, secundaria, ¿no? Y luego más adelante superior. Pero en la educación básica están los chicos, por ejemplo, niños que tienen dificultades de retraso del aprendizaje o algún tipo de excepcionalidad, ¿ya? Que ellos llevan su programa distinto. En la educación básica alternativa son aquellos chicos, por ejemplo, el programa de los domingos, los chicos que trabajan y estudian, y hay chicos que están terminando su primaria los domingos y la secundaria también. Esos son los chicos de los fines de semana, ¿no? Entonces ellos trabajan y estudian, de educación adulta también. Entonces es importante. En la etapa superior también tenemos la etapa de la educación universitaria, tenemos la tecnológica, la pedagógica y las famosas escuelas superiores. Nosotros manejamos a nivel nacional diferentes módulos en cuanto a la educación de perfiles, ¿no? Entonces tenemos en base a una oferta y demanda laboral. Entonces, por ejemplo, hace muchos años, en el año 2012, 2013, se hizo una evaluación a nivel de regiones. ¿Qué docentes son los que están en exceso o qué docentes están en déficit? Y dijeron que los profesores de matemáticas son los más escasos. No habían muchos profesores de matemática. No habían muchos profesores de química, por ejemplo, en el campo de la educación. Y entonces ellos tuvieron que replantear para ver las metas de vacantes que se le daban, por ejemplo, a los pedagógicos.
No daban muchas vacantes para los de ciencias sociales y de comunicación, y daban más vacantes para matemática y química y biología. ¿Ya? Entonces es importante este estudio de mercado. Entonces, nuestro proyecto educativo nacional abarca, pues este proyecto termina el próximo año, y yo supongo que ya viene trabajando el Ministerio de Educación para presentar otro proyecto educativo extenso. Entonces, este proyecto dice que la educación todos tenemos oportunidad para estudiar, todos tenemos el derecho de estudiar. Todos tenemos derecho de pertenecer a una institución que nos dé los aprendizajes acordes a nuestro desarrollo. Tenemos que tener maestros bien preparados, por eso es todo el programa que el Ministerio de Educación hace para promover a los maestros excelentes, ¿no? Premios, las bonificaciones, los ascensos, profesores que siempre se estén capacitando. Una gestión descentralizada, por eso es que las regiones ahora manejan su realidad por regiones y bueno, ahora tratan de que los materiales sean acordes en base a las regiones, porque un ejemplo, hacían un material donde ponían, por ejemplo, las señales de viales, ¿no? O qué es el semáforo, qué es el mar, y ese material iba a la serranía. Entonces el niño jamás ha visto el mar, ¿no? Jamás ha visto qué cosa es el semáforo, ¿no? Es un niño campesino, es un niño que es inteligente en su entorno, ¿no? Que es la tierra, que es el arado, que es la papa, pero no sabía pues qué era el semáforo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se diagnosticó que cada región tenía que adaptar también sus materiales didácticos de educación. Claro que podían conocer qué es el mar, los semáforos como información, pero lo importante era resaltar que los materiales estén realmente acordes a la realidad del niño y su cultura, su sociedad, ¿no? Su entorno. Por eso es importante, porque a veces habían muchos materiales que se desperdiciaban y no lo usaban apropiadamente. En educación superior también se ha exigido calidad. Entonces, por eso es que ahora en la actualidad a los profesores nos exigen capacitaciones, nos exigen prepararnos para poder darles a ustedes lo mejor y dar toda la experiencia y conocimiento que podamos haber adquirido durante tantos años. Es importante concientizar a nuestros estudiantes para ser buenos ciudadanos, comprometerlos con su comunidad. Y en cuanto a diseño curricular de la educación básica regular, aquí, por ejemplo, nos habla sobre el proyecto educativo que es el macro, es aquel documento general que nos ayuda y que nos da, que va a transmitir la propuesta pedagógica. Y gracias a esta propuesta pedagógica va a salir el proyecto curricular. A través del proyecto curricular salen los cursos, las materias que se van a dictar por cada nivel de estudios, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, y por los grados. Y programa anual, y luego de ahí los colegios ya comienzan a programar anualmente sus unidades didácticas, sus sesiones de aprendizaje, que vayan teniendo relación con el diseño curricular que se les exige. Es importante que nosotros veamos que quiénes han sido los primeros pioneros en el trabajo acá en el Perú. Ustedes saben que la psicología en otros países están más desarrollados. Tienen muchos años, no llevan 50 años, 80 años de adelanto. Por ejemplo, en Alemania, en Francia, en España, por ejemplo, en los países, en Estados Unidos, nos llevan muchos años de adelanto porque de ahí han salido las propuestas, las teorías, ¿no? Por los grandes científicos, los grandes médicos, neurólogos, psicólogos. Entonces, en el Perú, más o menos, se va consolidando con la visita de extranjeros, de psicólogos del extranjero, comienzan a visitarnos y el primer psicólogo que visita, médico y psicólogo, fue a la Universidad San Marcos, ¿ya? El famoso Blumenfield, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos poco a poco, ¿sí? Ya, entonces, él comenzó a introducirse, se insertó laboralmente a la Universidad San Marcos en el año 1935, ¿ya? Entonces ahí Blumenfeld comenzó a introducir los temas, por ejemplo, formó el Instituto Psicológico.
Entonces, en el Instituto Psicológico, ustedes saben que antiguamente la inteligencia se medía a través del CI, del coeficiente intelectual. Entonces, él comenzó a trabajar mucho pruebas psicotécnicas, así como toman en el ejército, en la armada, ¿no? Con figuritas para ver el coeficiente intelectual y los procesos cognitivos. Luego, él va convirtiendo ese instituto a nivel psicopedagógico. Comienza a formar grupos de investigaciones para trabajar propuestas de ayudar a estos estudiantes a mejorar su rendimiento y a mejorar los aprendizajes. Entonces él comenzó a trabajar, primero los pioneros se formaron en San Marcos. Entonces fue un gran psicólogo que fue introduciéndose en el mundo laboral y la especialidad pues en los equipos de psicólogos de San Marcos. Luego aquí tenemos la famosa doctora Nelly Ugarriza, que ella trabajó y sigue trabajando. Ella, con sus aportes, por ejemplo, en temas de escalas de depresión para adolescentes, escala de comprensión lectora, ¿ya? Entonces comenzó a trabajar temas de aprendizaje, pero también con el aspecto emocional. Y Nelly Ugarriza al final estandariza la prueba de inteligencia emocional aquí en el Perú, haciendo un estudio en Lima Metropolitana a estudiantes, de jóvenes, para la inteligencia emocional. Entonces, luego tenemos a Yolanda Liniana Mayo, que también trabaja por San Marcos, y también ella introduce ya los temas con los niños excepcionales. Comienza a trabajar en la Universidad Católica, en la Universidad Cayetano, comienza a trabajar los temas de excepcionalidad, trabaja mucho lo que es la especialidad al modelo de cómo ayudar a estos niños en la educación especial y trabaja conjuntamente con los colegios de Lan Sullivan, con la institución norteamericana. Entonces es importante, por ejemplo, hemos tenido oportunidad hace muchos años que vinieron los representantes de Lan Sullivan, del Instituto Lan Sullivan en Estados Unidos, y nos decían cómo trabajaban con por ejemplo, un niño que tenía parálisis cerebral mínima, que tenía parálisis en movimiento motor, pero no perdía la capacidad en la lógica matemática. Era un niño hábil en la matemática, pero solamente tenía problemas en movimiento corporal. Y cómo él pudo salir adelante. Entonces vinieron con varios chicos que habían superado su problema poco a poco a nivel de aprendizaje. Entonces vinieron a exponer estos estudios de caso. Tenemos a Santiago Cueto, también un psicólogo también de la universidad. También él trabajó mucho temas vinculados a valores, con padres de familia, trabajó mucho en la parte de democracia, ciudadanía, y aquí nos hace hincapié un aspecto importante. Aportó al Ministerio de Educación a través del sistema de evaluación de rendimiento escolar. En los psicólogos entramos en el proceso de evaluación de aprendizajes. Luego tenemos a otros psicólogos que ya entraron en el sistema de la personalidad, en la esfera de personalidad, en lenguaje, en terapia de lenguaje, el habla y el aprendizaje. Tenemos a nuestro maestro Reinaldo Alarcón. Él es un gran psicólogo, todavía está vivo, pero él ha aportado mucho, Reinaldo, con las pruebas psicométricas. Y ahora en la actualidad está trabajando lo que es la psicología de la felicidad. Él está adaptando sistema, una prueba, está nuevamente actualizando una prueba. Y es interesante su posición, cómo él piensa que las personas a través de emociones positivas, de una perspectiva clara de qué quieren ser en la vida y ser optimistas en salir adelante y superar grandes problemas. Es importante que nosotros como psicólogos manejemos diferentes temas y podemos trabajar tanto en educación normal como en educación especial. Podemos trabajar con niños con bajos recursos económicos y también de aprendizajes con bajos recursos. Trabajamos los temas de inserción escolar, como también deserción escolar, y es importante esos temas para nosotros, pues los psicólogos, aportar a nuestros entes. Y aquí hay un esquemita
que les quiero compartir, que nos sistematiza las teorías. Estas teorías, tenemos la teoría conductista, que nos habla sobre el estudio de la conducta, que surge de una forma experimental, con los ratoncitos, y gracias a este estudio del conductismo, hemos aportado a la educación con las técnicas de modificación de conducta. Todos nosotros hemos aprendido a lavarnos la carita con agua y jabón cuando hemos cantado Ping-pong es el muñeco, ¿no? Entonces, y a través del entrenamiento de conductas, de afirmaciones sucesivas, hemos ido formando hábitos. Todos hemos aprendido a comer a través de buenos hábitos, a ordenar las cosas por buenos hábitos. Entonces ha sido un entrenamiento a través de técnicas. Tenemos el cognoscitivismo, también ahí habla mucho sobre el racionalismo cognitivo, hablamos sobre el conocimiento, el procesamiento de la información, hablamos mucho sobre la psicología instruccional. Ahora hablamos mucho con instrucciones, todo es programado, ¿no? Y vamos descubriendo con el tiempo el aprendizaje. Y ahora los estudiantes son los que construyen sus aprendizajes. El docente es un facilitador, es un mentor, orienta. Entonces, tenemos también la teoría humanista. Esta es la más linda de todas porque buscamos que la persona crezca como persona. La persona pueda interpretar, buscar su existencia, sentido a su existencia. Y mucho tiene que ver con el desarrollo integral y de experiencia de sí mismo, ¿no? Y luego la historia cultural sobre nuestro famoso Vygotsky, que han aperturado y también nos ha ayudado con el desarrollo del potencial del aprendizaje, pero también a través de esta área nos ha ayudado a que los materiales didácticos influyen mucho y motivan mucho en el aprendizaje del estudiante. Y nuestro desarrollo, y aquí también nos habla de la lectura, de la escritura, del discurso, del análisis, ¿no? Cómo es importante la participación en conjunto. Los psicólogos educativos tenemos funciones. Y en estas funciones ya es importante la número 1 que tenemos que resaltar, la intervención ante las necesidades educativas del estudiante. Tenemos que aprender a detectar qué es lo que necesita el alumno superar, aprender y mejorar. 2, la orientación al profesor y la orientación vocacional. 3, prevención. Todo es preventivo. Mejor anticiparnos antes que las cosas sucedan. 4, intervenir ya de una forma mucho más directa, atacando los problemas en todos los aspectos, tanto pedagógicos como también didácticos, como también de orientación personal y de desarrollo de la persona integralmente del alumno. 5, formación de asesoramiento familiar, promoviendo siempre la unión de las familias, los valores, los principios. Por ejemplo, hay programas de tolerancia, programas a hacer control emocional. Tenemos tantos programas que abordar y tantas propuestas que hacer. Siempre va a haber trabajo para un psicólogo, les comento a todos ustedes. El psicólogo no descansa, el psicólogo siempre estamos en constante trabajo. Aquí hay un esquema donde sistematizamos todo lo que les había conversado de cómo vamos abordando el trabajo integral del educando. Y bueno, la psicología es importante porque tenemos nosotros como por naturaleza, el psicólogo es investigador. Nosotros los psicólogos siempre estamos preguntando, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué se causa esto? ¿Qué consecuencias puede traer esta conducta o esta actitud o este fenómeno? Siempre estamos haciendo preguntas y buscando respuestas. Y en nuestra investigación hay 2 formas de poder trabajar. La investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa, todos los días lo hacemos. Siempre tratamos de tratamos de entender un fenómeno. Lo observamos de una forma natural, ¿no? Cuando estamos viviendo en el micro, en la combi, en la casa, en el paradero, estamos observando cosas que suceden, ¿no? Y estamos siempre registrando información. La parte subjetiva, lógico, no lo estamos midiendo, simplemente lo estamos observando y captamos, registramos la información, como se presenta. Lo exploramos, sí, vamos escribiendo, vamos teniendo orientación durante el proceso, sí, lo vamos
hay que darle sentido a esa investigación. Tenemos datos ricos y profundos cuando entrevistamos a las personas. Por ejemplo, cuando ustedes apliquen la técnica de la entrevista, ahí van a sacar datos cualitativos que les va a ayudar a ustedes a redactar un pequeño informe de lo que sucede, y eso es un informe cualitativo. Entonces, de una forma holística les va a ayudar a dar un panorama general del problema y una realidad dinámica que se está dando en el presente. En cambio, la investigación cuantitativa sí es mucho más rigurosa. La investigación cuantitativa es la pregunta, ver para creer, decimos, ¿no? Que tengo que comprobarlo para ver si es cierto. Entonces, en la investigación cualitativa, ¿qué trabajamos? Datos estadísticos. Tenemos que recolectar datos, procesar información, hacer nuestra hipótesis para luego confirmarla con los datos estadísticos, medimos. Es una forma objetiva, inferimos, ¿no? Nos damos a los datos sólidos y nos da una realidad que se aproxima. No es exactamente, le digo, ¿no? No es exactamente, sino que hay una proyección. Entonces, ambas se complementan. Y el psicólogo trabajamos los dos tipos de métodos ya de investigación, las dos diferencias en investigación. Entonces, es importante esto. Y yo les invito siempre a mis estudiantes, les invito siempre a estar preguntándose ¿y por qué se da esto? ¿Y cómo lo puedo comprobar? Y es importante ver esto, ¿no? Entonces, ahora antes de terminar, voy a explicarles lo de los productos académicos. ¿Ya? Entonces, retomando la educación básica regular, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar con los profesores de educación inicial, con los niños de educación inicial y con los padres de educación inicial y los programas de educación inicial. En primaria, con profesores de primaria, con los padres de primaria, con los niños de primaria, con los diferentes temas, y también trabajamos con todo lo que es programa para el desarrollo integral del niño, igual secundaria, el nivel superior. Ahora en el nivel superior le estamos dando fuerza a la orientación, lo que en el año 2000 surge la tutoría y orientación educativa, lo que antes era, ¿cómo se llama? La orientación del educando, ¿no? De bienestar del educando, pero ahora es tutoría y orientación educativa. ¿Queremos fomentar el desarrollo integral del niño? Sí, en todas las áreas. ¿Queremos aportar sistemas de evaluaciones adecuados? También. ¿Queremos hacer intervención terapéutica? También. Los psicólogos educativos que se quieren especializar en terapia también pueden hacer su trabajo terapéutico. Psicoeducativa en programas también. Preventivos también. Orientación académica igual. Nosotros tenemos todo un trabajo bastante amplio que nos lleva a poder, pues, realmente ser un trabajo bastante amplio, importante y de trascendencia. Bien, para terminar mi sesión, quiero hacer una pequeña referencia con respecto a los productos académicos. El producto académico 1 es una infografía. Entonces, ustedes van a leer todo el material que utiliza también mi PPT, las que van a publicar en el aula virtual, tienen sus documentos en el aula virtual, pueden leer la primera lectura, y en base a esa lectura van a hacer una infografía dinámica, armoniosa, con dibujitos, algunas ideas que tengan orden lógico, van a armar su infografía sintetizando la información. ¿Ok? Ese es el primer producto académico 1. El segundo producto académico 2 es una entrevista a un psicólogo. Ahí hay las pautas en la guía que le estoy enviando ahí, que se va a publicar, de cómo deben ser. Ustedes pueden hacer preguntas sobre sus funciones, sobre su labor, cuáles son los temas que trabaja, cómo abordan los problemas. Puede haber unas 5 preguntas o 6 preguntas bien elaboraditas, y el psicólogo y hacen un pequeño informe, chiquito nada más, no mucho, pero sí concreto, claro, que podamos. Y me mandan el link del video para yo abrirlo y verlos a ustedes, conocerlos a ustedes y también conocer al profesional, porque yo sí me doy tiempo para poder leer y escuchar las grabaciones. Y el producto académico 3, que es la nueva propuesta que se ha cambiado, porque hay una nueva propuesta, es que también ustedes entrevisten a docentes, vayan a un colegio, le tomen fotitos para ver cómo es el colegio, la realidad del colegio, para ver de repente qué aspectos son los que se tienen que abordar.
y conversar brevemente con el profesor para decirle cómo trabaja en el aula, cómo aborda los problemas, cuáles son los problemas más comunes que se presentan en el aula, y brevemente, no es para que sea una entrevista larga, sino es una entrevista corta, concisa, concreta, para que les pueda el docente transmitir cuál es la problemática del centro educativo y de los alumnos. Y se acabó nuestro trabajo de producto académico 3 y bueno, prepararse, claro, para el examen final, que es simplemente algunas preguntas generales que yo creo que todos nosotros, si estamos conectados los viernes de 6 a 7, van a no tener ninguna dificultad porque yo solamente profundizo, pongo ejemplos y tiene mucha relación con los temas de cada semana y con el examen. Muy bien, me voy yendo ya. Disculpen la pequeña impasse de la conexión, pero ya esperamos que en la próxima clase no tengamos ningún impasse. Ha sido un gusto tenerlos a ustedes hoy día de 6 a 7 y que Dios me lo bendiga. Mucha suerte y nos vemos la próxima semana con nuestro. Cualquier cosa estaremos siempre a través del chat comunicándonos y muchas gracias por su preferencia en nuestro horario. Hasta luego, hasta pronto.